Pues buenos días a todos. Muchas gracias por venir a esta conferencia. Gracias, Flaviano, por las presentaciones. Y bueno, pues presentándome un pelín más, deciros que pues, he trabajado con todos los tipos de baterías que hay actualmente disponibles comerciales y también con algunos de los que están proyectados para el futuro. Que como bien decía Flaviano, pues en nuestro caso son baterías de aluminio, que bueno, ya sabréis muchos de vosotros que hay gente trabajando con sodio, con magnesio, con calcio y con otro tipo de elementos. Al final esto surge de una serie de movimientos que hay en el entorno de California en el año 2009-2010, donde se empieza a hablar de que las baterías que tenemos hoy en día no son las más adecuadas para los retos del futuro. Y bueno, pues se precisan una serie de características para las baterías relacionadas con temas de sostenibilidad, con temas de coste, que, bueno, pues que hay que acometer y que de alguna manera pues, trae sobre la palestra pues, la utilización de nuevos elementos, de nuevos metales, fundamentalmente buscando elementos comunes en el planeta, pues tipo sodio, que se puede sacar de la sal del agua de mar, o calcio, que se encuentra en la mayoría de los terrenos, de las piedras y de los minerales que tenemos por toda la corteza terrestre, o en nuestro caso el aluminio, que también es uno de los más abundantes. El objetivo al final es coste, coste, coste. Más que muy altas eficiencias en ciclabilidad o en sí en la eficiencia culómbica o energética, en la carga y la descarga de las baterías, se busca coste. Y la razón es muy sencilla. Pensad que ahora mismo la obtención de 1 kWh de electricidad mediante la quema de combustibles fósiles cuesta a partir de 18 céntimos de euro. La generación de 1 kWh con un panel solar fotovoltaico está en el entorno de los 12 céntimos de euro por kilovatio hora. Lo otro eran 18 céntimos de euro por kilovatio hora. Si conseguimos que el almacenamiento de energía esté en el entorno de los 5 céntimos de euro por kilovatio hora, la combinación de almacenamiento con fotovoltaica ya tendrá un coste menor a la generación de electricidad quemando combustibles fósiles, gas o petróleo, y por lo tanto ya no, digamos que el tema energía renovable pues ya no será un reto o entrará con calzador, sino que económicamente será rentable y tendrá todo el sentido del mundo. Hoy en día el litio-ion, que es la batería que más se utiliza, como sabéis, o que se está empezando a utilizar en todas estas aplicaciones, pues tiene un coste de almacenamiento del entorno de los 24 céntimos de euro en el mejor de los casos por kilovatio hora. O sea, el almacenamiento todavía está muy lejos a nivel de coste para poder cubrir todas las necesidades en cuanto a su combinación con energía renovable y en cuanto al tema de vehículo eléctrico, que como sabéis también es más caro, debido a que la batería representa en torno al 50% del coste de los vehículos. ¿Por qué quería yo hablar del carbón? Pues porque el carbón es uno de los materiales más interesantes, más enigmáticos, diría, más misteriosos, y su utilización en el campo de las baterías, pues bueno, que conlleva una serie, su aparición, digamos, y su utilización en el campo de las baterías, pues tiene una serie de historias interesantes que trato de reflejar en esta presentación. No es una presentación muy científica, no va a haber gráficos o tablas, va a haber ideas y va a haber propuestas para que, bueno, pues para dejar volar un poco la imaginación e intentar crear alguna nueva inquietud para trabajar en todos estos materiales, que como os digo, son interesantes, se trabaja con ellos, pero yo creo que hay que darles un impulso más. Y me decía Paloma, que trabaja conmigo, que por qué las flores para poner el carbón en la electroquímica, y creo que todos sabéis de dónde viene el carbón, ¿no? Que al final es un combustible fósil que proviene de transformaciones de restos vegetales, incluidas las flores, que se acumulaban en lugares pantanosos, lagunas, deltas fluviales, y que luego, durante un periodo de tiempo, que se llamó el periodo carbonífero además, pues se fueron transformando en ese carbón que conocemos hoy en día. Sabéis que el carbono, el átomo de carbono se combina de miles de maneras posibles y podemos tener desde materiales muy pulverulentos hasta diamantes, y en todos los casos son estructuras de carbono, de átomos de carbono con sus diferentes enlaces que hay, además de muchos tipos, ¿no? Covalentes, iónicos, etc. Tenemos acciones químicas, tenemos presión, tenemos temperatura, tenemos una serie de procesos en la formación del carbón que al final, imaginad la cantidad de variables que tenemos de partida
diferentes ríos, diferentes lagos, diferentes vegetales y además diferentes condiciones durante unos periodos de tiempo muy largos de formación. Con lo cual, yo no sé si la supercomputación podrá hacer esto, pero partiendo de tal cantidad de variables de partida y de tal cantidad de variables de salida, pues la verdad es que nos enfrentamos a un material complejo en cuanto a su caracterización y muchas veces complicado para evaluar su utilización. Que si entráis en Internet y ponéis aplicaciones del carbono o del grafito en la Wikipedia, pues os sale de todo menos electrodos de baterías, muchas veces. Entonces, hay muchas aplicaciones, pero realmente la parte electroquímica es quizás la más apasionante por la variedad de mecanismos termodinámicos y cinéticos que se dan en la electroquímica y que combinados con la cantidad de posibilidades que tenemos en torno al carbón, pues lo hacen un material bastante interesante. El carbón se ha utilizado mucho en el siglo XX, en las pilas. No sé si todos habéis conocido, que sois muy jóvenes, todos, la mayoría, las pilas de zinc-carbón, pero fueron las grandes protagonistas antes de las pilas alcalinas en el siglo XX, donde el cátodo o electrodo positivo de la pila era una barra de grafito recubierta de una sal de manganeso. Y ese grafito pues, fue la primera vez que de una forma, vamos a decir, de fabricación en serie y de utilización en serie de un tipo de batería, se empleaba como electrodo de batería. Y esto, como os digo, empezó a comienzos del siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, y durante todo el siglo XX pues, ha sido una de las piezas fundamentales en la utilización de la electroquímica para todas estas aplicaciones. Pero hoy en día, la batería de plomo se patentó alrededor de 1850, para que os hagáis una idea, y ha sido la batería, y sigue siendo la batería que más se utiliza dentro de todas las baterías comercialmente disponibles. La batería de plomo, que se quedó un poco atrasada en los últimos 20 años con la aparición del litio-ion, ha retomado otra vez una senda de desarrollo tecnológico, donde el principal elemento que se introduce dentro de la batería de plomo para mejorar su rendimiento es el carbón también. Es un tema sencillo porque lo que hacen es añadir carbón en el electrodo negativo, en el ánodo, para mejorar la ciclabilidad de la batería, aumentar el número de ciclos que podemos hacer de carga y descarga, y también para aumentar la conductividad del electrodo. Y por lo tanto, pues conseguimos un mejor rendimiento de la batería en todos sus parámetros. Cuando oigáis hablar de la batería plomo-carbono o la supercarbono de plomo y cosas así, es simplemente eso. Es una batería de plomo a la que el electrodo negativo se le añade más carbono. Al final es un carbono activado o es un carbono de alta superficie específica. Y esto se sigue trabajando en ello, sigue siendo el futuro, con lo cual el carbono, pues va a estar ahí presente. Entonces, lo que tenemos que hacer, además es un material abundante, es un material, accesible, es un material barato, pero es juguetón, pues podríamos decirlo así. Es que he copiado esto y es de Gregorio Mariani con Ciania del CSIC, del Instituto del Carbono de Oviedo, porque me hizo mucho esta frase cuando la apetencia casi lujuriosa que poseen los átomos de carbono, me hizo gracia la frase y la he copiado tal cual para que lo veáis. Pero lo que trata de reflejar es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Es la facilidad que tienen los átomos de carbono para unirse a otros átomos de una manera prácticamente aleatoria o caótica, podríamos decir, pues hace que nos dé una cantidad, una variedad de productos diferentes que, que abren las puertas a una gran diversidad de aplicaciones, a una gran diversidad de comportamientos y, por lo tanto, pues a una gran cantidad de posibilidades de desarrollar cosas nuevas con ellos. Hablamos, y sobre todo en el terreno de las baterías, en el terreno de la electroquímica, todo lo que son estructuras, todo lo que son composiciones, todo lo que son tamaños de grano, todas estas variables hacen que los comportamientos de un material de estas características, como el electrodo, sean muy diferentes de un tipo a otro. Podemos encontrar carbonos que nos den en una batería, hablando de energía específica o capacidad específica, que nos den
50 mAh por gramo de capacidad, hasta carbonos en los que podemos llegar a alcanzar 400, 450 mAh por gramo. Y el por qué en uno sacamos 400 y en el otro solo 50 se puede justificar razonablemente, pero hay veces que no se puede justificar. No es evidente, por decirlo así. Y esta es la riqueza de este material. Pero esta riqueza también lleva a que a nivel de marketing a veces nos pasemos. Entonces, se juega mucho también con las palabras, y esto lo he puesto como ejemplo, pero hay mucha gente que relaciona una forma del carbono que utiliza en sus electrodos con una propiedad de las baterías que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, os podéis encontrar con mensajes como estos. Desarrollan una tecnología de grafito alineado, que no sé muy bien lo que es, y con eso consiguen reducir el tiempo de carga de las baterías en un 50%. No tiene nada que ver, ¿vale? No tiene nada que ver. El tema de la recarga rápida de baterías tiene más que ver con cómo hacemos los electrodos dentro de la batería y qué tipo de componentes tienen. No tiene nada que ver con que el grafito esté más o menos alineado. ¿Eh? Bueno, yo creo que todos sabéis cómo funciona una batería de litio-ion. Litio-ion es hoy por hoy el gran consumidor de grafito, que es el material que se utiliza en la actualidad para el electrodo negativo de las baterías de litio-ion, que es el tipo de carbono, como os decía, que se utiliza como ánodo de las baterías. Y para aquellos que no lo conocéis tanto, pues el mecanismo de funcionamiento de las baterías de litio-ion es un mecanismo de inserción. Tenemos un electrodo positivo, que es un compuesto de un metal, puede ser un óxido, puede ser un fosfato, hay diferentes tipos. Y tenemos el electrodo negativo, que es un grafito, que como sabéis es una estructura de capas de átomos de carbono, de forma hexagonal, cada una de esas estructuras en cada capa. Y lo que tenemos son iones litio dentro del electrolito que se van cargando. Cuando cargamos se van hacia un lado y cuando descargamos se van hacia el otro, insertándose dentro de las estructuras de ambos electrodos. ¿Vale? Esto se comenzó llamando mecanismo de mecedora, en inglés rocking chair, ¿era, no? ¿Vale? Rocking chair. Porque quería representar el balanceo de los iones de un electrodo a otro en los procesos de carga y descarga. Y esto es grafito, vamos a decir que es grafito normal. Las baterías de litio-ion, hoy por hoy, es lo que tenemos, lo que representan para el mercado, sobre todo del vehículo eléctrico, que es el gran mercado de las baterías. El mercado de las baterías para vehículo eléctrico puede ser fácilmente, en pocos años, el 80% del mercado total de baterías en el mundo, y por lo tanto, pues está trabajando mucho en mejorar o en intentar mejorar estos materiales. Hoy por hoy, sin hablar del electrolito, el grafito es el electrodo que limita las prestaciones de la batería de litio-ion, porque tiene una capacidad de almacenamiento más pequeña que el electrodo positivo, y además porque su estructura, digamos, es más débil. En los ciclos de carga y descarga se expande y se contrae, provocando, pues, digamos, unas tensiones que lo que hace es que ciertos enlaces se vayan rompiendo o las propias capas del grafito se vayan desalineando o se vayan separando o contrayendo, provocando rupturas en el material que al final repercuten en una pérdida de capacidad. Por ello, pues se están probando otros materiales, como es el titanato de litio, que es un material que ha dado lugar a un tipo concreto de la familia de las baterías de litio-ion, que las podéis ver con el nombre de LTO o litio titanato, que son baterías que tienen menos energía específica que las baterías de litio-ion normales pero dan muchos más ciclos de carga-descarga porque la estructura es más estable, la del titanato frente al grafito, y además se pueden cargar y descargar a mucha más velocidad, o sea, en mucho menos tiempo, ¿vale? Por la misma razón. Pero si estáis un poco al tanto de las noticias en el sector de las baterías, se habla del silicio, que Tesla está probando el silicio para los electrodos, se habla del sulfuro, del azufre, perdón, del estaño, del aluminio, antimonio, que son elementos que intentamos combinar con los carbonos o sustituir totalmente el carbono por este tipo de elementos con el fin simplemente de conseguir una mayor capacidad de la batería. Hasta ahora, ¿se consigue más capacidad, más energía específica? Sí, pero a costa de que el número de ciclos de carga y descarga sea menor.
Pensad que en el mundo de las baterías de litio-ion podemos dividir todas las baterías de litio-ion en dos familias. La familia del óxido de cobalto y la familia del fosfato de hierro. La familia del óxido de cobalto fue con la que se patentó la tecnología litio-ion y es con la que recibieron en el 2019 el premio Nobel sus inventores. Y es la más conocida, pero es muy cara, porque el cobalto es muy caro. Entonces, lo que se hace es simplemente, en el óxido de cobalto que forma esta estructura, lo que hacemos es intentar sustituir parcialmente los átomos de cobalto por otros átomos más baratos, como el manganeso, el aluminio, el níquel. Pues hoy en día, en lo que más se está trabajando en esta familia es con una tecnología o una composición que se llama NMC, que básicamente es un óxido de níquel, manganeso, cobalto, ¿vale? Por sus iniciales. Esta familia de baterías de litio-ion es la que tiene una densidad energética más alta. Podemos estar hablando de alrededor, así de media, de 200 vatios hora por kilogramo. Mientras que la otra familia, la del fosfato de hierro, tiene una densidad energética prácticamente de la mitad, del entorno de los 100 vatios hora por kilogramo. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué la otra familia, teniendo menos densidad energética, se usa más? Porque es más barata, mucho más barata, y en principio da más ciclos de carga-descarga, el doble. Si esta la del óxido de cobalto, da en torno a 1000, en determinadas condiciones, 1000 ciclos de carga-descarga, la del fosfato de hierro da 2000, en las mismas condiciones. ¿Vale? Pensad que lo que más influye en el número de ciclos de carga y descarga de una batería son dos factores: la profundidad de descarga y la temperatura. A mayor temperatura, la vida se acorta. Hay una regla no escrita en baterías que dice que cada 10 grados por encima de 30 que trabajemos con una batería, se acorta la vida a la mitad. A las baterías les gusta funcionar, son como nosotros, como el ser humano. Les gusta estar en torno a 25, 26 grados, por ahí. Todo lo que sea si trabajamos a 40 grados, sabemos que la vida de la batería va a ser la mitad. Si trabajamos a 50, el 25%, y así, sucesivamente. Y luego la profundidad de descarga. La profundidad de descarga está relacionada logarítmicamente con el número de ciclos. Es decir, cuando hablamos de que esta batería da 1000 ciclos, es en una descarga al 80% de profundidad de descarga en unas determinadas condiciones de corriente, ¿vale? Y a una temperatura de 25 grados. Si esa misma batería, en lugar del 80%, en cada ciclo la descargamos solamente un 50%, en lugar de 1000 ciclos nos va a dar 10.000 ciclos. Pero es que si la descargamos el 20% nada más, en vez de 10.000 ciclos, nos va a dar 100.000 ciclos. ¿Vale? Es una relación logarítmica. Con esto que mucha gente me pregunta, entonces si yo el móvil lo cargo cuando está descargado solo un 30%, ¿me va a durar mucho más? Sí, te va a durar mucho más. Porque no es, insisto, no es una relación lineal, es logarítmica, con lo cual, si tú descargas la batería del móvil solo un 20 o un 30%, te va a durar años, 20 años, 30 años. ¿Vale? Y no pasa como ahora. Entonces la siguiente pregunta es, ¿entonces por qué nos dice que la dejemos descargar del todo? Pues porque esto es de los chinos. Esto viene de la época en la que los primeros móviles utilizaban baterías de níquel-cadmio. Y el níquel-cadmio sí que es la única tecnología de baterías que le gusta que le descargas del todo y la cargues del todo. Las primeras instrucciones de la batería del móvil se hicieron para el níquel-cadmio y luego han ido haciendo el copy-paste sin tener en cuenta que la química ha cambiado. ¿Vale? Es tan simple como eso. Buscamos más capacidad introduciendo materiales nuevos. Hasta ahora no lo hemos conseguido, pero seguimos trabajando en el tema. Esto lleva a mayor capacidad. ¿Qué significa más capacidad? Significa que metemos más iones litio en esta estructura, con lo cual eso implica cambios de volumen más importantes, y al tener cambios de volumen más importantes, la estructura del electrodo se quiebra antes, se estropea antes, y por lo tanto esto significa que son menos ciclos de carga-descarga. En unos ensayos, por ejemplo, que ha estado haciendo Airbus durante unos años con litio-azufre, el electrodo negativo era de azufre, como os decía, si esta da 1000 ciclos, la de azufre da unos 40 ciclos. De esas diferencias hablamos. ¿Vale? Influye muchísimo este material para el número de ciclos de la batería. Muchísimo. El de utilizar un material de mala calidad
la diferencia es notable. Os pongo otro ejemplo. Los patinetes en Barcelona, los que venden marca Bosch, por ejemplo, esos duran unos 600 ciclos. Vale 600 euros la batería. Claro. Más o menos a euro por ciclo. Los que venden los packings en las tiendas que tienen por allí, por el puerto, por la Barceloneta, la batería cuesta 200 euros, pero solo hacen 50 o 60. Esas son las diferencias, nos movemos ahí. Entonces, en el tema de baterías, el utilizar materiales, de hecho en inglés hay una expresión que es battery grade, que es utilizar materiales con la pureza suficiente para ser utilizados en baterías, es muy importante. Porque en electroquímica, cualquier impureza que tengamos en los materiales puede causar diferencias muy profundas en el comportamiento de ese material y de esa batería. Bueno, hablábamos de carbón y decíamos, lo que se utiliza ahora mismo en la industria de las baterías es el grafito. El grafito, aparte de, bueno, ya sabéis que es una de las formas alotrópicas en la que encontramos el carbón, fue nombrado por primera vez por Werner, por Abraham Werner, en el año 1789. ¿Sabéis? No sé si sabéis la historia. Grafito viene del griego y es porque descubrió debajo de un árbol en su casa el grafito en el suelo y vio que se podía pintar con él. Entonces empezó a escribir con el grafito, que sabéis que es el que se usa para las minas de los lápices, ¿no? Pues la palabra grafito, que no me lo sé exactamente, pero viene del griego escribir, ¿vale? Que es algo así como grave o grafe o algo así. Entonces, viene de ahí. Hay muchos yacimientos. Y aunque también existe el grafito sintético. De hecho, los chinos son grandes productores de grafito sintético, aunque también tienen muchas minas, pero sí que han descubierto y han desarrollado procesos para fabricar grafito de manera sintética. Pero, bueno, existen minas por todo el mundo. En España hay unas cuantas minas, ahora mismo están todas paradas, cerradas, porque, como os decía, las utilizaciones del grafito anteriores pues no daban de sí para la minería, para hacer tanta minería con el grafito en todo el mundo. Pero, bueno, si esto de las baterías y los vehículos eléctricos se ponen en marcha, pues puede ser una oportunidad también para ello. Os voy a contar un par de anécdotas. La primera es simplemente las fechas. En 1789 se descubre el grafito, vamos a decirlo así. En 1799, 10 años más tarde, es cuando Alessandro Volta publica los resultados y el diseño de su primera pila, que en su honor es por lo que hablamos de voltios. La primera pila de Alessandro Volta pues, se publicó en 1799, solamente 10 años después. Estamos hablando de una época en la que todo esto se movía muy fuerte. Y aquí os he puesto algunas ideas. Realmente, como os decía, el carbono se ha utilizado en las pilas sin carbono, que eran primarias no recargables durante todo el siglo XX, pero realmente el grafito hasta mediados de los años 80 no se ha empezado a utilizar. Porque las primeras investigaciones en baterías de litio-ion, o de litio en general, empezaron en los años 70. De hecho, la patente de Sony es de 1978, de la primera pila de litio-ion, pero empezó no con grafito, empezó con otro tipo de carbono, que era un coque de petróleo, que daba una capacidad específica de 180 mAh por gramo, y no fue hasta los años 90 cuando se empezó a utilizar otro material carbonoso, que eran unas esferas grafíticas de un mesocarbón de micropartículas, que este nombre a lo mejor lo habéis visto en algún sitio, los que os dedicáis a esto, que es un nombre muy particular de ese material que se utilizaba entonces. Pensad en los años en los que estamos. Este material, como veis, ya daba 300-350 mAh por gramo, el doble de lo que daba el anterior. Pensad en los años en los que estamos. Decíamos, patentamos el litio-ion Sony en 1978. Las primeras pilas de litio-ion las empezamos a ver en el mercado en 1998, 20 años más tarde. Esto se considera el time to market, que llaman los de business. El tiempo que tardamos desde que patentamos una tecnología de baterías hasta que la sacamos al mercado, 20 años. Se supone que hoy en día seremos capaces de reducir un poco ese tiempo. Pero estamos hablando de un producto
que lleva una serie de procesos, no solo del desarrollo de materiales, no solo de comprobar cómo funciona, sino también de validación para las diferentes aplicaciones, periodos largos. Pero bueno, como os decía, 1998, la primera batería de este tamaño más o menos de litio-ion que se puso en un satélite, que fue una de las primeras aplicaciones que se emplearon, fue en 2004. Uno de los primeros satélites fue uno de Hispasat, el Amazonia se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero se desplegó en el 2004 y fue la primera batería de litio-ion de esas características. Y el primer contenedor de baterías de litio-ion que se vendió en Europa fue para Las Palmas de Gran Canaria y lo vendimos en el año 2011. Del año 2011 aquí han pasado 11 años, más o menos. No han avanzado tanto las cosas. No ha pasado el tiempo suficiente como para que sea una tecnología madura, como para que realmente todavía haya un mercado maduro de este tipo de producto. Aunque aparentemente, según las noticias, todo parezca que ya está funcionando perfectamente, no es el caso. Todavía queda mucho trabajo por hacer a todos los niveles. Hay otra parte importante en el caso del litio-ion, que es el tema de la seguridad. Sabéis que las baterías de litio-ion en determinadas condiciones pues pueden arder o pueden incluso explotar. Entonces, esto bueno, pues tiene mucho que ver con la relación que el litio tiene en la reacción amorosa que tiene con el agua y con el oxígeno y con otro tipo de elementos. Y sabemos todos que el litio es un metal muy reactivo. Bueno, esta anécdota no la voy a contar, luego ya es eso. Pero al ser tan reactivo, pues puede provocar ese tipo de problemas. Entonces, no sé si habéis leído las noticias, pero de vez en cuando se oye que un monopatín ha ardido o que una parte de las baterías de Tesla que están en Australia pues ha salido ardiente también, o que una fábrica se ha quemado. Hace no mucho en Sevilla dejaron cargando unas baterías de litio por la noche. Iba a ser el primer gran premio de vehículos eléctricos con baterías de litio y lo tuvieron que cancelar porque la noche anterior salió ardiendo todo. O sea, ese tipo de cosas pasan. Es muy importante, por eso el litio-ion es muy importante la electrónica que lleva asociada, porque la electrónica es la que se encarga de controlar que la carga y la descarga del litio-ion se realizan en las condiciones adecuadas. Y esto es así porque el litio-ion no tiene un electrolito acuoso. En el caso de las baterías, como las baterías de plomo o de níquel que tienen un electrolito acuoso, el propio agua hace de barrera natural a la sobrecarga. Es decir, si el cargador se estropea y seguimos cargando la batería, en lugar de llegar a explotar o arder, el agua se pone a hacer electrólisis. Y entonces para la subida del voltaje y por lo tanto evita que ocurran varios mayores. ¿Vale? Bueno, hoy en día se utilizan grafitos. Pasamos de este coque que se empezó a utilizar en los años 80 al mesocarbón este de micropartículas y pasamos a los grafitos, que es lo que se hace ahora mismo. ¿Por qué? Porque seguimos buscando el menor coste posible. Os decía, recordad, el objetivo en Europa es llegar a un coste de almacenamiento de 5 céntimos de euro por kilovatio hora y el litio-ion está en 24 céntimos. Tenemos que seguir bajando el coste de estas baterías. Y aquí viene la caracterización, que si miramos en los manuales y en los libros, que por cierto, otro tema apasionante es ver las diferentes clasificaciones que hay de materiales de carbono, porque yo creo que hay una clasificación por cada universidad que hay en el mundo. Cada uno los clasifica de una manera diferente, pero bueno, ahí no me he querido meter porque es que es infinito. Habréis oído hablar de los nanotubos de carbono, de los fullerenos, de los grafitos de varios tipos, los grafitos expandidos, los dopados, los grafenos, todas estas cosas, ¿no? O sea, es un mundo. La clasificación de materiales de carbono es un mundo. Pero si nos vamos más concretamente al tema del grafito y nos vamos al tema de la caracterización, bueno, pues veréis que más o menos en todos los sitios se habla del área superficial específica. Medir el área superficial de un material no es complicado. Se habla de la densidad, se habla del tamaño de partícula, el alineamiento entre capas. Hay un factor importante que es, bueno, pues no todos los materiales no son perfectos, lógicamente. Entonces tienes las capas que pueden estar totalmente paralelas o pueden tener ciertas inclinaciones unas con otras. Hay una forma de medirlo que te da un parámetro y cuanto más alineadas están las capas, en principio, mejor capacidad y prestaciones tienes. Y el contenido de impurezas. Como os decía, en electroquímica, esto está muy pensado para electroquímica,
En electroquímica, cualquier impureza puede generar reacciones parásitas de oxidación-reducción que hagan que la eficiencia de funcionamiento de esa batería se reduzca. Pero luego hay un tema apasionante que son los puntos electroquímicos activos. Y cuando alguien algún día me explique lo que es, se lo agradeceré infinitamente. ¿Qué es eso? Pues no, yo creo que nadie lo sabe. Eso es que tú miras aquí, en esta roca, en estos dos puntos, que aparentemente deberían reaccionar a la misma velocidad y en la misma proporción, y resulta que no. Y dices, ¿por qué no? Y dices, bueno, pues quizás porque como está más cerca de este montículo que le da sombra, pues entonces ya hay una pequeña diferencia con respecto a este otro punto, que está un poquito más abajo, y entonces ya no funcionan igual. Y esto lo han llamado centros activos electroquímicos o algo así. Que no lo sabe explicar nadie. Esto una vez a mí me dijeron, cuando estaba haciendo la tesis, me dijeron, Joaquín, es muy fácil. Tú haces el ensayo y te pones los resultados teóricos en un sitio y los resultados reales en otro. Y luego pones la fórmula y luego pones el coeficiente Chacón. ¿Y qué es el coeficiente Chacón? Dice, lo que relaciona una cosa con otra, porque si no, no hay manera de relacionar. ¿Vale? Y es así, la electroquímica, me decía un profesor que es como magia, que es la mezcla de la cinética y la termodinámica, y es muy difícil, muy complicado. Muchas veces explicar por qué tenemos unos resultados en un electrodo, en una pila, aparentemente si hemos hecho lo mismo. Otro compañero mío, cuando era director de fábrica, las llamaba los productos Pokémon, porque todos eran diferentes. Teníamos una línea de producción y salían elementos en teoría iguales, pero daban diferente. Esto también se aplica a nivel tolerancias. Cuando estamos en una fábrica, decimos la capacidad de la pila o de la batería. Pues sabéis que en la mayoría de los productos pones una tolerancia de más o menos el 0,1%, más o menos el... Nosotros ponemos más o menos 5%, más o menos 10%, porque no se sabe. ¿Vale? Y es por esto, el día que alguien se ponga a estudiar estas cosas y empiece a dar explicaciones de por qué este que está aquí da peor que este que está aquí, pues habremos avanzado mucho en todo esto. Y seremos capaces, no solo, ya sabemos sintetizar grafito, pero lo que no sabemos es cuál es el mejor grafito a sintetizar. Y cuando lo sepamos, pues habremos avanzado mucho en todo esto. Como os decía, buscamos sustitutos al grafito. ¿Y por qué? ¿Por qué hacen falta esos sustitutos? Hablábamos de que necesitábamos mayor capacidad. Al final pensad que cuanta más energía podamos almacenar por unidad de peso y volumen, pues mejor, porque podremos incluso hacer portátiles estos dispositivos de almacenamiento de energía. Hoy por hoy lo que mejor se consigue está en torno a los 5 kilos de peso, 1 kilovatio hora, que es relativamente mucho peso para muy poca cantidad de energía. Tenemos que aumentar el número de ciclos de carga-descarga. Pensad que el coste de almacenamiento viene dado por lo que cuesta fabricar la batería, pero también por lo que dura la batería. Porque si la batería dura el doble de tiempo, el coste de almacenamiento lo bajamos a la mitad. Porque digamos que podemos almacenar más kilovatios hora en el mismo coste de fabricación. ¿Vale? Entonces, aumentar el número de ciclos también es uno de los grandes retos. Sobre esto también hay mucho marketing. Y enseguida veis por ahí, esta batería hace 7.000 ciclos y 8.000 ciclos. Mirad bien las condiciones en las que hace los 7.000 y 8.000 ciclos y aún así será mentira la mitad de la red. En los alemanes, que son de los que mejor me fío, dice que el litio-ion NMC, que es el que se pretende utilizar en vehículo eléctrico, por su alta densidad energética, más allá de 800 ciclos completos no hace. Y luego, pues lo que os decía, bueno, aparte de la mayor conductividad, la conductividad está relacionada con la potencia de las baterías. Para transporte, para movilidad, necesitamos, para las aceleraciones y la recogida también de la energía en las frenadas, necesitamos potencias altas, que el producto aguante potencias altas. Y luego un mejor conocimiento de las estructuras, de los materiales y sus prestaciones. Lo que os decía antes, saber por qué el punto de arriba da un 20% menos que el punto de abajo. Y por eso probamos con todo esto. Ahora la moda es el grafeno, sabéis que es uno de los temas estratégicos para Europa, el grafeno, junto con el cerebro humano, la supercomputación, entonces se me olvida algo más. El grafeno se le lleva dando vueltas mucho tiempo ya. Nosotros hemos ensayado grafeno, todo el mundo ha ensayado grafeno. La realidad es que sí que hemos obtenido mejores resultados con el grafeno que con el grafito, aproximadamente entre un 8 y un 12%
de mejora. Pero claro, si miramos a nivel de precio, el precio del grafeno es como 100 veces el grafito que utilizamos ahora. Entonces, no compensa la mejora de prestaciones con el incremento de coste que tiene. Y recordad que una de las obsesiones tiene que ser bajar coste en las baterías. Y otra cosa importante, que mucha gente me pregunta, ¿la batería de grafeno es mejor que la de litio? Digo, es que no hay batería de grafeno. Una batería necesita un elemento que se oxide y se reduzca. El grafeno no se oxida y se reduce. El grafeno se utiliza como material conductor, estructural, para formar ese electrodo, para intercalar iones de litio dentro de él. Pero no es el material que se oxide y se reduzca. O sea, hablar de baterías de grafeno es un error. No. Pero bueno, que sepáis que hay gente por ahí que dice ese tipo de cosas. Al final, ¿cómo trabajamos? Pues con la famosa metodología de prueba-error. O sea, nosotros vamos probando y según los resultados que vayamos sacando, pues así vamos aproximándonos a la realidad. Una vez me preguntaba uno, dice, Joaquín, cuando hacéis una batería nueva, ¿cómo sabéis qué capacidad tiene? Y digo, hombre, hay una ley que es la de Faraday, que me dice tanto peso, tanto puedo almacenar. Digo, pero esto es una ley que queda muy bonito, pero la realidad es otra. Porque depende del diseño del electrodo, depende de cómo lo pongamos, si es más ancho, más estrecho, hay muchos parámetros. Y le decía, al final, ¿cómo se hace? Digo, pues muy fácil. Digo, a ver, necesito 100 amperios hora. Pues calculo y digo, más o menos tengo que poner 20 kilos. Vale, pues pongo los 20 kilos. Hago una batería, la ensayo. Ay, no llego a 100 amperios hora, me salen 95. Vale, pues ya sé que tengo que poner un poquito más. Entonces pongo 21 kilos y así voy ajustando. Y a fecha de hoy seguimos haciendo lo mismo. Cuanto más pequeña es la batería, se consiguen ajustes mucho más precisos, pero si hablamos de baterías grandes, pues los ajustes son más burdos, digamos. Por eso también lo de las tolerancias de más o menos el 10%. Eso también diferencia a las empresas de baterías de calidad de las que no son. Por ejemplo, si tú dices 100 amperios hora más o menos 10%, los buenos te darán baterías que estén en 108, 110 amperios hora, y los malos las que te dan en 90, 91 amperios hora. Las dos cumplen, pero hay 20 amperios hora de diferencia. Además, en las baterías suele ser muy fácil comparar buenas con malas, porque como es un metal, ley de Faraday, peso, da tanto almacenamiento, pues la batería que más pese, aunque las dos tengan la misma etiqueta, si una pesa más que otra, es mejor, seguro. ¿Vale? Y luego la previsión. Fijaros que estamos aquí en el 2022. Esto lo hablábamos esta mañana. Todo lo que representa la transformación que vamos a vivir en los próximos años en el crecimiento de energías renovables, vehículo eléctrico y todo lo relacionado con ello, si nos dejan. Entonces, eso implica muchas cosas. Implica mucha gente formada en el sector, implica muchos materiales, implica muchas cosas, mucho dinero, implica muchas cosas. En el grafito, simplemente, pues para que tengáis una idea. Esto está relacionado con el crecimiento en ventas de las baterías de litio-ion para vehículos eléctricos, que está previsto que sea así. O sea, pasar de un nivel de 300, 400 gigavatios hora que estamos ahora mismo, a multiplicar eso casi por 10. En pocos años, hasta el 2030. Y esto tiene mucha pinta de que se va a hacer. De hecho, estas previsiones ya se han quedado pequeñas. O sea, se hizo una primera previsión en 2016 de cómo iba a evolucionar el mercado y los datos de 2020 y 2021 han sido superiores a lo que se puso como previsión en aquel momento. O sea, que puede ser incluso más que esto. Europa quiere competir en el mundo de las baterías. ¿Por qué quiere competir? Porque en el año 2017 hicimos una reflexión en Europa y se vio que el mercado de automoción era muy importante. Somos líderes mundiales por regiones en el sector de automoción. Todo lo que tiene que ver no solamente con motores, sino con el tema de la movilidad autónoma, de la movilidad conectada, todas estas cosas. Todo eso son inversiones que hacen las compañías automovilísticas, de las que dependen 10 millones de puestos de trabajo directos y 50 millones indirectos. ¿Qué pasa? Que el tema del vehículo eléctrico, como decía, las baterías representan el 50% del coste. Y ahora mismo, en más del 80% de las baterías se fabrican en Asia, entre Japón, China y Corea. Si no fabricamos baterías en Europa,
puede ocurrir que nos pase con lo mismo que con los teléfonos móviles o con los ordenadores portátiles. Y es que vengan los coches eléctricos con sus baterías ya desde China directamente. ¿Vale? Entonces, con eso cerrarían toda la industria de automoción en Europa, perderíamos el liderazgo en tecnología en el mundo de automoción, pero no solo en automoción, sino en esos sectores relacionados de la industria conectada, de todas estas cosas. Entonces, Europa lo que ha dicho es hay que fabricar baterías en Europa. Y estamos en eso. Desde el año 2018, con la Alianza Europea de Baterías, y desde el año 2019 con Batteries Europe, que es la plataforma tecnológica europea, pues estamos dando pasos para ver cómo hacer para fabricar baterías en Europa. Pero las baterías que queremos fabricar no puede ser de cualquier manera. Queremos hacer baterías un poco diferentes, porque ya sabemos que aquí todo es más caro, con lo cual tenemos que ser competitivos de otra manera. Y la manera de ser competitivos es la etiqueta sostenibilidad tiene que ir por los 4 costados de la batería. Sostenibilidad no solamente es que sea reciclable, es que utilice materiales adecuados y además que tengamos accesibilidad a esos materiales y que sean reutilizables para nuevas baterías. Y que tengamos el consumo mínimo de materiales de la naturaleza y que todo lo hagamos funcionar en una economía circular todo lo que podamos. Funcionalidades inteligentes. Básicamente, sensorizar más la batería, pero no solamente externamente midiendo el voltaje, la corriente, la temperatura, sino incluso internamente. Buscar qué tipo de mediciones podemos hacer dentro de las celdas, pues mediciones de tipo químico, mediciones de tipo de colores, de acidez, no sé. ¿Qué podemos medir dentro de las celdas para obtener la máxima información posible y llegar incluso a la autorreparación de las celdas? Es decir, que desde fuera, dándole una serie de órdenes a esos sensores y actuadores, podamos autorreparar las celdas sin necesidad de abrirlas. O hacer que funcionen para tener una vida mayor o que sean más eficientes. Y luego, bueno, lo de las prestaciones maravillosas, que todo lo decimos todo, pero luego sale lo que sale. ¿Vale? Como os decía, Europa se plantea esto y trabajamos en 2 líneas. Una es el litio, que es el elemento de la tabla periódica con una mayor capacidad de almacenamiento de energía. Vamos a seguir mejorándolo, vamos a seguir trabajando en él para hacer nuevas generaciones de baterías de litio-ion. Y aquí tenéis las generaciones. Los plazos han cambiado un poco, pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea. Para llegar a, bueno, como sabéis, ahora mismo estamos utilizando el grafito. Luego se habla del silicio en el electrodo negativo. Y luego ya pasamos pues, a temas como litio-azufre, estado sólido y litio-aire, ¿vale? En el futuro. Como os decía, Europa dice, vale, vamos a trabajar con litio-ion, que es lo que hay ahora, para competir con Asia, pero en paralelo vamos a desarrollar también nuevas tecnologías de baterías. Y dentro de esas nuevas tecnologías de baterías tenemos aquí un abanico muy amplio de diferentes posibilidades, ¿vale? La clasificación que hemos hecho en Batteries Europe es en 2 grandes bloques. Y lo hemos llamado baterías donde la energía y la potencia están acopladas y baterías donde la energía y la potencia están desacopladas. Me explico. No sé si todos sabéis que las baterías, cuando fabricamos una batería y la hacemos de muy alta potencia, esa batería por unidad de peso almacena menos energía. Y al revés, si hacemos un diseño de batería con la misma química y los mismos materiales, le hacemos un diseño para almacenar mucha cantidad de energía por unidad de peso, la potencia de esa batería es muy baja. Son elementos que están contrapuestos en las baterías tradicionales. La única batería que no cumple eso es la batería de flujo, porque la batería de flujo, su capacidad, la cantidad de energía depende de los tanques de líquido que tenemos fuera y la potencia depende de los stacks de celdas, que también son de grafito, vaya por delante, que tenemos puestas donde se produce la reacción de oxidación-reducción de esos líquidos que van pasando por unos tubos que bombeamos desde los depósitos, ¿vale? Entonces, se habla de que estas baterías tienen desacoplada la potencia y la energía porque con el mismo stack de electrodos podemos poner un tanque de un tamaño o del doble. O con el mismo tanque podemos poner más o menos stacks de electrodos para tener más o menos potencia. En el caso de las baterías tradicionales, la potencia y la energía son contrapuestas, como os decía, ¿vale? Entonces, se habla de baterías de flujo, por un lado, ahí va. Baterías de flujo por un lado, y aquí tenemos una cantidad de variaciones. Si estamos hablando de materiales orgánicos, inorgánicos, si son sólidos, semisólidos, slurries,
El zinc bromo también, que también tiene sus particularidades. Aquí están las baterías de vanadio, son las de redox, que son más conocidas, pero se están probando muchas cosas nuevas, quinonas y otras cosas. Y luego tenemos pues una variedad aquí de tipos, donde encontramos baterías en general metal-ion. En lugar de litio-ion, pues metemos cosas como el sodio-ion, magnesio-ion, aluminio-ion, calcio-ion. Hablamos también del metal-azufre, litio-azufre, aluminio-azufre, del... no me sale en español. Bueno, el shuttle, el anillo shuttle, y luego el plomo ácido que os decía, meter más carbón para que sea más innovador, ¿vale? Y la otra familia, que es la de metal-aire, que esta familia es interesante porque uno de los electrodos lo que hace reaccionar es el oxígeno del aire. Con lo cual, esa cantidad de material que necesitamos para funcionar, de oxidación-reducción, no está dentro de la batería, con lo cual la batería pesa menos y por lo tanto tenemos una mayor energía específica. Y aquí lo mismo, litio, sodio, aluminio, zinc, etcétera, etcétera. Pero mirad que en todos los casos tenemos carbono. En todos los casos. Aquí el electrodo de aire es un cátodo de carbono, de grafito, grafeno. Se está trabajando en el tema y no sabemos todavía cuál utilizar, pero es carbono seguro. Aquí lo mismo, todo metal-ion, litio-ion, el electrodo negativo es grafito, el resto va por el mismo camino. Y aquí, como os decía, en las de flujo, los stacks, los electrodos de los stacks son placas de carbono, de grafito, o carbono de diferentes tipos. O sea, el material de carbono está en todas las baterías que están previstas para el flujo. Aquí, simplemente para que veáis la diferencia que hay, la parte negra es la parte de vehículo eléctrico y el resto son las otras aplicaciones. A fecha de hoy, bueno, la diferencia es, como veis, es lo contrario, porque la parte de consumer electronics, todo lo que es teléfonos móviles, tablets, etcétera, todas estas pilas están en esa parte. Y la parte de estacionario, que es lo relacionado con energías renovables, pues como veis, va a crecer de prácticamente muy pequeño, que es ahora, hasta una cantidad importante, pero aún así la gran parte de la parte importante de la tarta se la lleva el vehículo eléctrico. Y el vehículo eléctrico tiene unas necesidades muy concretas. Es poco peso, poco volumen y muchas prestaciones. ¿Y por qué hablamos ahora tanto de las baterías? Yo recuerdo que estábamos, Flaviano y yo, hace 5 años, cuando nos aburríamos, nos llevábamos el uno al otro porque éramos los únicos que hablábamos de baterías. Aquí no hablaba de baterías nadie más, prácticamente. ¿Y por qué se habla ahora tanto de baterías? Pues porque esto viene de hace unos 100 años más o menos, ya 120, 130 años. Sabéis que las leyes de la electroquímica, primero, y por situarnos todos, son de un tal señor Michael Faraday, que es el que propugnó las leyes de la electroquímica en las que se basan las baterías. Pues resulta que este señor también descubrió el fenómeno de la inducción electromagnética, que es el origen del transformador. Hubo una guerra de la electricidad en finales del siglo XIX entre Tesla y Edison, porque Edison propugnaba la utilización de la corriente continua y Tesla la de la corriente alterna. Y ganó Tesla por la invención del transformador, que la inventaron unos en Budapest, una ciudad muy bonita además, una del transformador, de otra vez. ¿Qué pasó con el transformador? Porque el transformador lo que permitía es elevar la tensión, el voltaje de la corriente alterna y reducirla. Con lo cual éramos capaces de transmitir, de transportar electricidad de unos sitios a otros con unas prácticamente sin pérdidas. Y de una manera, vamos a decir, eficiente. La corriente continua no se podía hacer lo mismo. No sabíamos cómo cambiar, cómo modificar el voltaje de la corriente continua. Con lo cual, ¿qué pasó? Que todo el siglo XX, toda la inversión que se ha hecho en los sistemas eléctricos, en el mundo de la electricidad, se ha hecho en corriente alterna. En baterías no se ha invertido absolutamente nada a lo largo de 100, 100 y pico años. Pensad, por ejemplo, Tudor, que fue la empresa donde yo empecé a trabajar, en el año 1905, 1910, tenía la fábrica en Zaragoza y llevaba a los trabajadores en un autobús eléctrico hasta la fábrica. En cuanto llegó la corriente alterna y apareció el petróleo para los coches, el famoso señor Ford, pues la corriente continua desapareció. En el único momento en el cual se ha invertido algo en desarrollo de baterías fue cuando en la Segunda Guerra Mundial, por el tema armas y aviación. Pero muy poco, la verdad es que no se hizo prácticamente nada.
¿Por qué ahora se habla tanto de baterías? Pues una de las razones, aparte de que el señor Faraday nos puso sobre la mesa las dos opciones, alterna y continua, que luego Edison y Tesla se encargaron de escenificar en una guerra entre dos mundos, ahora sí somos capaces de coger el voltaje de un voltaje de continuo bajo y elevarlo, con los equipos famosos que podemos llamar convertidores o, en general, electrónica de potencia. Y ahí entran pues, los inversores, los rectificadores, todos estos equipos. Como ahora somos capaces de hacer eso, el transportar electricidad en continua es mucho más eficiente que en alterna. Pues ahora es cuando se está empezando a hablar de hacer redes de alta tensión en corriente continua. Y en Europa hay varios proyectos sobre el tema. Vale. Aún así, a la electrónica de potencia todavía le falta cierto desarrollo, pero ahora empezamos a hablar más de baterías, no solamente por el tema cambio climático, etcétera, etcétera, sino también porque ahora ya sí somos capaces de hacer esto con la corriente continua. Y nada más, quiero agradecer de nuevo a la Universidad San Pablo CEU, por dejarnos venir aquí, por alojarnos en esta charla, que espero que os haya gustado, por lo menos entretenido, que haya despertado alguna idea curiosa en vosotros. Por supuesto, a la sección territorial de la Real Sociedad Española de Química de Madrid, por el apoyo y el apoyo económico también, que sepáis que el aperitivo que hay preparado lo pagan ellos, lo cual también hay que agradecérselo. Y bueno, pues al Student Chapter de la Complutense, que nos ha ayudado un poco a promocionar, a organizar, a dar difusión de todo esto. Y nada más, preguntas, las que queráis. Y si no, ahí tenéis mi correo por si sois tímidos y preferís hacerme la pregunta de otra manera, en privado. Joaquín, yo voy a preguntarte. Sí. ¿Conoces algo sobre que hay realmente planes de explotación para esas minas de grafito española o están en España abandonadas? No, no hay planes y de hecho recientemente fui al Instituto Geológico Minero a interesarme por el tema y hay una señora que le ha gustado la idea de retomar esto porque es una amante del tema grafito de España y demás y estamos pendientes de quedar con ella para hablar de hacer algo. Pero planes por parte gubernamental, digamos, y territorial. Pero es muy agresivo, ¿sabes algo de cómo es la extracción? Porque en el caso de las minas de litio, la de Navalmoral, que ha salido ahora, el Cerro de la Bosca en Cáceres, las de Cañaveral, todas están teniendo algunos problemas de contestación social, o el impacto ambiental y demás. El caso del grafito, imagino que será similar, no sé cómo se... A ver, todo tipo de minería, la verdad es que genera, si lo tienes muy cercano a una población, genera descontento, porque al final hay polvo. Es lo mismo que las canteras, o lo mismo que bueno, pues todas estas actividades de movimiento de tierras, arena y demás siempre generan polvo. Y ese polvo, aunque no sea tóxico, siempre, bueno, pues es incómodo. Entonces el grafito genera polvo también. No hay transformación, ¿no? No. O sea, es grafito... No, el grafito, si quieres mejorar ciertas prestaciones, puedes hacerle una serie de procesos que son, pero son procesos de ponerlo a alta temperatura o de hacerle algún ataque con ácidos o cosas así. Habrá también algo de transformación en minas. Transformación. Puede ser. Sí, se puede hacer en la mina. De hecho, con las extracciones que hay en Bolivia del carbonato de litio y del hidróxido de litio de las salinas que tienen allí, es en la propia mina, en los alrededores de la mina, donde tienen los procesos de purificación, que también es otra cosa que hay que hacer. Hay que eliminar, porque los minerales no vienen limpios, o sea, normalmente hay que limpiarlos un poco, entonces ahí sí que tienes algunos procesos donde tienes ciertos residuos que tienes que tratar de alguna manera. Que pueden ser normalmente silicatos, óxidos de hierro, todas estas cosas. Pero que yo sepa, las minas estas de grafito, por lo menos algunas de ellas están bastante alejadas de poblaciones. Y considerando el tema de la España vacía de todas estas cosas, entiendo que pueden ser actividades que pueden encajar perfectamente en determinados planes. Pero aquí depende del alcalde que pilles. La mina de litio de Cáceres está en el camino, una ermita, en una zona protegida. La de Navalmoral de la Mata, no lo sé, porque no creo que que existía una beta en Navalmoral de la Mata, pero da igual donde esté. El problema de la minería en Europa, sí. Hasta que no nos pongan la espada en el cuello, o sea, y más que en Europa, en España. Sí, pero es así. Yo recuerdo en Francia
hay un gran reciclador de baterías, se llama Snam, está en un pueblecito metido en mitad de Francia. Y que la primera vez que fui a visitarles tenía una fábrica antiquísima, yo creo que es de la Primera Guerra Mundial por lo menos. Y lo tenían todo como muy abandonado, hecho polvo y tal. Y es una empresa que gana dinero. Y entonces yo les pregunté, les dije, ¿por qué no cogéis otro sitio y montáis una fábrica nueva en condiciones y tal? Y me dijo Joaquín, dice, porque está prohibido. O sea, esta actividad del reciclaje de baterías no podemos ponerla en ningún otro sitio de Francia. Este sitio tiene un derecho que debía dar Napoleón hace 200 años. Entonces, claro, mantienen ese derecho en ese sitio concreto, en esa parcela además. Pero no solamente es que no puedan ir trasladarse a otro sitio, es que no pueden tocar las instalaciones más allá del mantenimiento. O sea, no pueden tirar la fábrica y hacer una nueva, por ejemplo. Cosas así. Sí, sí, esto en Francia. En España depende del alcalde, básicamente. Esa es la realidad. Muy bien. Y ahí entramos ya en otros temas de... Si las cosas se hicieran de forma transparente, no sería mejor. Mucho a todo. ¿Alguna pregunta más? ¿Os ha gustado o no? ¿Sí? ¿En general sí? Ah, perdón. Hola, gracias por la charla. Quería preguntar sobre su opinión respecto al óxido de litio y titanio. ¿Cree que podría ser competidor con el grafito en el campo de la movilidad eléctrica o lo tenéis? Sí, es interesante tu pregunta porque no he dicho, y aquí lo digo, aprovechando tu pregunta, que yo no creo que vaya a haber una tecnología dominante en el futuro. Yo creo que va a haber un despliegue de diferentes tecnologías de baterías que van a estar muy enfocadas cada una a una aplicación concreta. Como te he dicho, como he comentado antes, el titanato de litio es un electrodo que da unas características de alta ciclabilidad, es capaz de hacer más de 10.000 ciclos, 10 veces más que el litio normal. Y características de carga y descarga a muy alta potencia. O sea, es capaz de cargar y descargar la batería en menos de 6 minutos, 100%. Entonces, esas características, hay muchas aplicaciones que las necesitan. Que ahora mismo están utilizando los famosos supercaps, supercondensadores y cosas de estas, y que realmente un supercondensador es bueno para ciertas cosas, pero los están empleando en un terreno donde hace falta tener energía, además de potencia, y no lo están dando. Entonces, sí, yo creo que sí que tiene mercado ese tipo de baterías, bien hechas, y ya te digo, el tema es, insisto, y esto es importante y lo tenéis que ver, el tema es que no hay gente de la industria de la batería, no hay mucha gente en el mundo de la industria de la batería porque no se ha hablado de baterías en el pasado, durante muchísimos años. Entonces, ahora, toda la gente nueva que empieza a fabricar este tipo de cosas, realmente les cuesta buscar la aplicación concreta donde colocarla, donde colocar esa batería y donde aprender con ella. Pero se me ocurre, por ejemplo, como apoyo a las estaciones de recarga de vehículos eléctricos. Pensad que una estación de recarga en una autopista que tenga para 10 vehículos de recarga al mismo tiempo, se habla de los supercargadores, estos de 300 kilovatios cada supercargador, si tú multiplicas 10 por 300, te salen 3 megavatios de potencia. 3 megavatios, eso necesitáis una subestación como mínimo. Entonces, imaginad las inversiones que hay que hacer para colocar esas estaciones de recarga, con las acometidas para llevar 3 megavatios hasta ahí. O sea, yo hice un cálculo para... Ahora os cuento lo de la AMT, que no se me olvide. Bueno, otra posibilidad es poner unas baterías estacionarias que te den la potencia suficiente para la recarga de varios vehículos al mismo tiempo y que esa batería se vaya recargando poco a poco, con paneles solares o con la red, pero con una red con una acometida más de menos potencia, que es más barata. Entonces, por ejemplo, para ese tipo de aplicaciones, esa batería sería ideal. Nos decía lo de la AMT, que la AMT es la segunda flota mayor de autobuses de Europa, en una única compañía. Hay ciudades que tienen más autobuses, pero son de varias compañías. Tiene 2.000 y pico autobuses, 2.300, 2.400, algo así. Hicimos el cálculo de si todos fueran eléctricos, cada autobús trabaja 2 turnos, 16 horas al día. Necesitaría como mínimo 400 kilovatios hora de batería. Y todos tienen que cargarse en el mismo espacio de tiempo, que son 3 horas. Porque por la noche te necesitan, no me acuerdo si eran 2 horas de limpieza, otras 2 horas de mantenimiento y entonces quedaban como 3 horas para la recarga. Si tú pones los 2.000 y pico autobuses, 400 kilovatios hora, a cargar todos a la vez, por la noche, sabía que necesitabas una planta nuclear en el subsuelo de Madrid solamente para cargar los autobuses de la EMET. O sea, hay muchos parámetros que no estamos teniendo en cuenta y no estamos considerando. Entonces,
Y esto también es un mensaje que quiero dejar aquí, que es muy personal, pero que cada vez es más compartido, que viene también del tema de las jornadas estas que hicimos en Santiago de Compostela con Luis Miguel. ¿Estamos en la transición energética, ecológica, como la queremos llamar? Sí, pero que esto no es una cuestión de 15 o 20 años, esto es una cuestión de un siglo. Porque hay cambios tan profundos, de tanto calado, que lo que estamos hablando de transición, transición es 100 años, no es menos de 100 años. Porque implica varias generaciones, por muchas razones. Pues muchas gracias a todos. Gracias a ti. David es el organizador del aperitivo, ahora nos dirá por dónde tenemos que ir. Exacto, voy a ver por ahora. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.